Demet Özdemir ha dado un giro a la tuerca y nos ha dejado a todos con la boca abierta. De repente, silencio total. ¿Qué está pasando con la actriz que hasta hace poco no paraba de compartir su vida y su amor? Pues miren, yo me he puesto a investigar, a husmear un poquito, y creedme, la razón es algo que nadie, pero nadie, se esperaba. Hemos visto 1000 fotos, 1000 stories, 1000 te quiero públicos. Su relación parecía sacada de un cuento. Y de repente, ¡zas! Todo se apaga. 0 publicaciones juntos, 0 menciones. Si no fuera porque nos hemos acostumbrado a vivir pegados a sus vidas a través de las redes, diríamos que nunca pasó nada. Pero pasó, y mucho. Para ser honestos, todos pensábamos que esto era una crisis pasajera, una de esas bronquitas que se arreglan con un mensaje y una cena romántica. Lo típico, ¿no? Pero esto se está alargando demasiado. Y cuando algo se alarga así, es que algo más gordo se cuece. Mis fuentes, que son unas cotillas maravillosas, me han dicho cosas que te dejan pensando. Muchos dirán que es por la presión mediática, que es normal que quieran un poco de intimidad. Y sí, claro que sí. Pero Demet no es de las que se esconden. Siempre ha sido muy abierta, muy transparente con sus seguidores. Por eso extraña tanto este mutismo. Es como si le hubieran puesto un bozal. Lo que yo creo que está pasando va por otro lado. A ver, está a tope con su carrera normal. Tiene proyectos que la ilusionan un montón. Y a veces cuando uno se enfoca tanto en el trabajo, el resto de las cosas se quedan un poco en segundo plano. ¿Podría ser que la relación haya chocado con sus ambiciones profesionales? No lo veo descabellado. A veces el amor y la fama no van de la mano tan fácilmente como pensamos. Y luego está el tema de las supuestas tensiones. Se comenta, se rumorea, que no todo era tan idílico como parecía en las fotos. Que había diferencias, que quizás no compartían la misma visión del futuro. Y si eso es cierto, pues mire usted, es más que suficiente para que uno necesite un respiro. Un respiro largo y silencioso. Pero aquí viene lo inesperado, lo que de verdad me ha dejado loca. Me cuentan que el silencio no es tanto por una pelea o una crisis al uso. Dicen que detrás de todo esto hay una estrategia. Sí, una estrategia. Pero, ¿para qué? ¿Para qué necesita Demet Özdemir tanto silencio? Yo sospecho que tiene que ver con un nuevo proyecto, algo muy grande, muy importante que quieren mantener en secreto hasta el último momento. Y para que ese secreto sea efectivo, ¿qué mejor que desaparecer un poco del foco? Que la gente se olvide, que los medios busquen y no encuentren, y de repente, ¡pum! Sale con algo que nos va a dejar boquiabiertos. Una película, una serie secreta, una colaboración internacional. ¿Quién sabe? Sería una jugada maestra, ¿verdad? Desactivar las cámaras, apagar las redes, y que todo el mundo se pregunte qué demonios pasa. Y cuando la expectación esté al máximo, revelar el bombazo. Es un poco arriesgado porque la gente puede pensar cosas malas, pero también puede ser la forma perfecta de generar un hype brutal. Así que nada de rupturas trágicas, al menos por ahora. Yo me inclino a pensar que esto es un parón estratégico, un hasta luego para un mucho más adelante con algo que nos va a sorprender a todos. Es una forma muy inteligente de manejar la presión y de asegurarse de que cuando vuelva, sea con algo que realmente valga la pena. Y ahora, la pregunta del millón para ustedes, ¿creéis que Demet Özdemir está preparando un gran regreso y su silencio es pura estrategia publicitaria, o realmente hay algo más en su vida que ha provocado esta pausa?